Hola, ¿qué tal? Soy Alexis del equipo del INVE y yo les voy a presentar una temática en particular. Esta temática se trata de cuando tenemos problemas con la perforación o con el corte. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, esto se puede deber a alguna filtración dentro de nuestra estación hidráulica. En nuestra estación hidráulica, alrededor, si existe pérdida de aceite la puede recuperar. Entonces, en esta recuperación de aceite que tenemos en esta sección, se puede filtrar polvo, al igual que en las primeras veces que administramos el aceite o dependiendo de la situación de donde se trabaja, se puede ir ensuciando, puede haber residuos metálicos. Entonces, por eso recomendamos darle mantenimiento cada 6 meses al aceite, más que nada por la descomposición del dicho aceite. Entonces, cuando usted detecte que su punzonado no regresa a la posición superior o se queda estancado en la posición de perforación, en lo que sería la posición inferior, ya sea cualquiera de esas dos situaciones, usted puede venir y revisar su estación hidráulica. Entonces sería la situación de la perforación o igual al corte. Si detecta que su corte se queda estancado mientras está cortando, sería esta la situación de venir a su estación hidráulica y revisar los diferentes componentes que vamos a examinar ahorita, que son 3. Son 3 situaciones. Entonces, la primera, que es la más recomendable, que siempre vamos a estar revisando, va a ser purgar nuestro sistema. ¿Cómo lo vamos a purgar? Con ayuda de un desarmador o 2 desarmadores, y en este caso voy a usar una llave. Vamos a hacer presión en esta parte. Actualmente esta estación hidráulica no tiene presión, no está conectada, entonces por lo cual no va a haber una resistencia, no va a estar funcionando el resorte que existe aquí dentro. Entonces, para ello hacemos presión y con el segundo destornillador tenemos que hacer presión en el segundo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a suministrar aceite. Siendo esta nuestra válvula principal, esta válvula principal es la que va a administrar todo el aceite a las demás válvulas. Es por eso que tenemos que usar 2 desarmadores en esta situación. Entonces hago presión en este y hago presión en el segundo. Ahora, ¿por qué tenemos 4 válvulas? Porque nuestro sistema va a dar presión y la va a quitar. Entonces tenemos que verificar cuál de estos 2 es el que tenemos que usar. Por eso podemos hacer en ambos lados, en este y en este. No está de más purgarlos. Ya una vez que lo hayan purgado, si tu sistema empieza a funcionar, tiene que hacer pruebas, empieza a producir. Si se da cuenta que no está produciendo, que se vuelve a quedar estancada, entonces tenemos que recurrir a la segunda opción. ¿Cuál es nuestra segunda opción? Tenemos que desarmar nuestro sistema y empezar a limpiarlo. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Bueno, primero con el desarmador tenemos que quitar nuestros tornillos de la parte superior y lo empezamos a desmontar de cada uno. Esto para mantenerlos en un lugar más seguro, que no se vayan a ensuciar con el aceite y se vayan a dañar. Tenemos que cuidar todos estos artículos, puesto que este es un sistema eléctrico. Ahorita yo ya retiré los 5 componentes, pero antes de retirarlos tenemos que recordar siempre cuál pertenece a cuál. Por eso es recomendable señalar cuál es de cada posición. Yo en este caso con mi mano sé cuál es cada uno, entonces los voy a mover hasta esa posición recordando cuáles son. Bueno, una vez que ya habíamos retirado nuestros sensores, ya tuve que hacer unas marcas para recordar cuál es de cada uno. Ahora vamos a empezar a desmontar nuestras válvulas, pero antes de desmontar las válvulas tenemos que saber qué válvula tenemos que desmontar. Al momento en que nosotros purgamos y no tenemos presión en esta zona, significa que en esta zona tenemos la complicación, donde tenemos que verificar nuestra presión en el manómetro que tenemos aquí, como les había comentado antes. Entonces, si no tenemos presión al momento en que purgamos en la válvula principal, significa que tenemos que limpiar estas válvulas. Si presionamos y tenemos presión, significa que debemos de revisar estas válvulas. Entonces, para evitar el trabajo extra. Bueno, entonces comencemos. Ok, entonces empezaré a desmontar cada válvula, dependiendo de su situación y la cual usted vea que es la suya, es la válvula que tienen que desarmar.
eso voy a empezar con la principal. Ya aflojé estos tornillos, entonces voy a terminar quitando el cilindro. Tenemos que revisar cada componente, no hay que perder nada, porque cada componente es muy importante. Como pueden ver, quitamos su sello, lo vamos a acomodar acá. Después tenemos que quitar este cilindro. Les aconsejo hacerlo antes de desmontar la válvula. Y este cilindro en particular es muy importante. Aquí tenemos un resorte, el cual tenemos que desmontar. Como ven, y aquí ya lo puede desmontar. Si usted nota que esta parte no está saliendo, que existe alguna situación, entonces significa que hay que cambiar esta sección. Entonces ahora la vuelvo a armar para después poder limpiarla. Lo voy a mantener aquí. Una vez retirando los tornillos, como podemos ver, vamos a tener aceite. Ahorita esta sección está limpia. La siguiente sería desmontar esta sección. Entonces retiramos la segunda sección. Igual aquí podemos abrir. Nomás lo voy a aflojar por ahorita. Y de por debajo vamos a tener un resorte con el cual hay que tener cuidado. Como pueden ver, hay que cuidar estas protecciones. Y podemos desarmar este también para verificar. Así ya está abierto, entonces lo movemos. Y ahora viene la última sección. Como pueden ver, aquí está el resorte que les comentaba. Ahorita tenemos aceite, entonces hay que tener mucho cuidado. Esta sección es la que va debajo del resorte. Y desmontamos. Como pueden ver, esa es la última parte, entonces va a brotar más aceite. Aquí al final tenemos dos protecciones más, las cuales hay que cuidar de no perder. Y ahora les voy a dar una... Pueden ver. Los podemos volver a acomodar aquí adentro, Y una vez retirados estos, lo que vamos a hacer es revisar que no haya ningún residuo en esta superficie. Ahorita pues está lleno de aceite, no podemos ver. Entonces, si no notamos nada, una vez que ya llevamos desmontado, les recomiendo que se limpie con diésel o gasolina dentro de una cubeta. Lo pueden meter, ahora sí, dejar unos 5 o 10 minutos. Una vez que se haya quitado, que ya se haya mantenido ahí en la cubeta, los podemos volver a instalar. Para volver a instalar vamos a hacer los mismos pasos que hicimos ahorita. Entonces sería volver a colocar la válvula.
Como estas válvulas son nuevas, no hace falta que nosotros la limpiemos, por eso la más les comento que tras 6 meses como mantenimiento se les puede hacer esta limpieza con gasolina. Entonces ya acomodé la primera, ahora voy a acomodar la segunda. Aquí está todo bien, entonces lo único que me falta es agregar el resorte. Este resorte va en medio. Y con la misma presión del resorte de la válvula vamos a lograr comprimir con respecto a qué presión tenemos que usar. Solo sí que con la misma de la mano. No se recomienda apretarlo demasiado fuerte porque se puede romper. Como pueden ver, le doy un cuarto de vuelta. Es una ligera presión. Listo. Bueno, yo había retirado esto, entonces ahorita lo voy a volver a colocar. Siempre cuidando de hacer todo muy limpio, pues yo aquí tengo las manos llenas de aceite, entonces para la siguiente deberían de usar guantes. Ok, ya apreté. Con esto podemos regular la presión de nuestro aceite. Entonces, mientras más lo cerremos, más presión habrá, disminuyendo el flujo. Si aumentamos el flujo, obviamente va a disminuir la presión. Por último, llegamos a esta sección, la tercera parte de nuestra válvula. Igual aprieto. Ya que nuestros componentes lo hayamos limpiado correctamente, hayamos corroborado que nuestro cilindro está funcionando de la manera que debería, volvemos a colocar. Si, como les comentaba, si el cilindro, la parte interior, el resorte que trae no sale, entonces implica que hay que cambiarlo. Listo. Por último, olvidemos esto. Y ahora, si su situación es diferente, si la válvula de aquí sí muestra presión en esta zona,
ya corroboramos que a lo mejor estas válvulas estén correctas, debemos desmontar esta sección, suponiendo que esta es la sección del paso del troquel que no está funcionando o de la guillotina. Entonces tenemos que aflojarlos para retirarlos. Y como les comentaba, aflojamos un poco solamente y retiramos estos. Tuve que usar un pedazo puesto que tengo las manos llenas de aceite. Ahora sí, una vez que aflojemos, retiramos un lado primero. Como pueden ver, este cilindro es más grande. Retiramos del otro lado también. Sacamos la base. Como pueden ver, hay aceite, se encuentra limpio. Aquí están los empaques. Y ahora voy a intentar retirar la válvula. Con una llave número 30 vamos a retirarlo. Haciendo este proceso un poco más práctico. Como pueden ver, el resorte es un poco más grande. Tenemos nuestro resorte. Una vez retirado el resorte, revisamos nuestro cilindro. Como pueden ver, puede salir de manera muy fácil, entonces significa que sí está funcionando nuestro cilindro. Entonces lo volvemos a ensamblar. Vuelvo a colocar nuestro resorte. Revisamos que la pieza no se salga y lo volvemos a introducir. Vamos aquí, apretamos, quitamos la llave y lo volvemos a introducir. Igual este se puede limpiar con gasolina. Si uno de nuestros cilindros no funciona, hay que cambiarlo y de esta manera significa que se tapó. Ya que lo hayamos cambiado, debería funcionar de manera correctamente. Entonces, una vez retirado, lo sumergimos en gasolina, terminamos este proceso, revisamos ambos y lo volvemos a colocar, corroborando que nuestros empaques coincidan. Entonces ya lo volvemos a insertar y volvemos a colocar los tornillos retirados.
Apretamos. Una vez apretado, volvemos a colocarlo en su posición original. Esta es la D, su empaque correspondiente. Y hacemos lo mismo del otro lado. Dependiendo de cuántas válvulas tenga su sistema, tiene que hacer este proceso. Ahorita en este caso solo hice el principal y el secundario, puesto que el tercero es seguir el mismo proceso. Entonces, una vez terminado esto, podemos volver a colocar nuestros sensores en su posición de origen. Yo aquí los marqué y ahorita los voy a volver a colocar en su posición. Y una vez colocados ya podemos volver a empezar a producir haciendo pruebas para verificar que este sistema esté bien. Acuérdense que tenemos que arreglarlos con el desarmador. Hasta que llegue al tope. Cuando empiecen a producir, por favor revisen que no haya ninguna pérdida de aceite en esta sección. A ver, lo siguiente también sería limpiarlo. Entonces, una vez ya limpio, podemos empezar a producir, verificar que no tenga no esté liqueando aceite en ninguna parte, que todo esté seguro. Y bueno, estas han sido las partes principales. Ya lo purgamos, ya revisamos. Si ninguno de estas situaciones pudo ayudar a que su sistema esté trabajando de manera continua, significa que a lo mejor dentro de la estación hidráulica tenemos el aceite sucio o el filtro del aceite está sucio. Entonces ahora tenemos que revisar el interior de la estación hidráulica para verificar que todo está dentro, que todo está bien adentro. Bueno, y ahora comenzaremos a desarmar la estación hidráulica. Primero hay que retirar los tornillos que están alrededor de la tapa superior. Con la llave número 14 vamos a usarla, vamos a empezar a aflojarlos. Ya los retiré. Una vez retirados estos tornillos, los tenemos que mantener en una posición segura. Tras retirar los tornillos tenemos que aflojar la tubería, puesto que si no, no vamos a poder subirla. Entonces para esto vamos a usar la perica. Y actualmente ya igual la había aflojado. Ahora lo único que vamos a hacer es que hay que girarla para que al momento en el que salga no esté topando. Aquí ya liberé el espacio. De esta misma forma, al momento que hagamos esto es normal que salga aceite. Ya dejé espacio, entonces ahora ya retiramos todos los tornillos, abrimos las tuberías, podemos levantar lo que es la tapa superior con el motor, perdón. Ok, entonces con ayuda entre dos personas es más recomendable sacar la parte superior verificando que todo esté seguro. Ahora aquí tenemos nuestro filtro de aceite, como pueden observar en esta zona. Este sería el filtro, el que hay que revisar que no tenga suciedad.
Este filtro se puede cambiar cada que hagamos el cambio de aceite, como en el mantenimiento de nuestros coches normalmente. Podemos hacer el cambio de este filtro y cuando levantemos esta superficie tenemos que verificar que nuestro aceite esté limpio por dentro. Actualmente tiene muy poco aceite, entonces no podemos checarlo, pero en su planta, cuando ya se haga la filtración del aceite, tras un tiempo se puede verificar de esta forma. Entonces hay que buscar que no haya residuos dentro del contenedor, así como dentro del filtro. Una vez que ya lo hemos levantado, ya podemos limpiar el tanque. Si notamos que hay residuos, tenemos que evacuar todo el aceite, limpiar el tanque con gasolina o diésel u otras alternativas que usted conozca. Tras limpiarse, verificar que no haya residuos dentro de nuestro tanque hidráulico, podemos volver a rellenar de aceite y ya con el filtro cambiado, verificar que la tubería todo esté bien, ya podemos empezar a volver a producir haciendo las pruebas para ver que nuestro sistema hidráulico esté funcionando adecuadamente. Una vez que ya se haya rellenado del aceite y que se haya revisado todo por dentro, tenemos que volver a asegurar. Para ello volvemos a bajar nuestra base de manera cuidadosa, verificando que todo esté bien. Aquí lo que estoy tratando de asegurarme es que coincidan los tornillos . Ya coinciden los tornillos, ya puedo volver a asegurar. Una vez asegurados los tornillos, podemos también empezar con la tubería. Pueden ver, aquí quedaría la primera. Ahora vuelvo a girar la segunda a su posición de origen. Tras esto vuelvo a asegurar los tornillos. Una vez terminado este proceso, ya podemos volver a empezar a producir, verificando que nuestro sistema esté funcionando de manera adecuada. Entonces, estas serían las tres opciones que podemos dar para dar una solución más óptima en cualquiera de que tenga este problema, un problema al momento de producir. Entonces, eso sería por todo el día de hoy, así que muchas gracias por su atención. Hasta luego.